Un saludo a todas las audiencias del espectador que hasta ahora y hoy se conectan con nosotros desde nuestras múltiples plataformas. Hoy los saludamos desde las oficinas de la Superintendencia Nacional de Salud, específicamente pues, desde las oficinas del Dr. Luis Carlos Leal, Superintendente Nacional de Salud. Con el Dr. Luis Carlos vamos a hablar sobre algunos de los acontecimientos más importantes que han sucedido esta semana en el mundo de la salud. Y por supuesto estamos hablando de la notificación a la opinión pública que hizo en las últimas horas la EPS Sura de que va a solicitar, entiendo que ya entregó los documentos a la superintendencia para solicitar un desmonte progresivo de la EPS. Para ustedes que quizá no estén muy al tanto, Sura EPS es, entiendo, la tercera EPS más grande del país con más de 5 millones de afiliados, casi 6 millones de hecho. Y es especialmente importante en Antioquia, donde tiene 3 millones de los casi 5 millones de personas que tiene ese departamento. Doctor Luis Carlos, bienvenido y muchas gracias por estos minutos al espectador. Diego, muchas gracias por la invitación y por estar aquí presente. Bienvenido siempre a la Superintendencia y un saludo muy especial para todas y para todos. Doc, quisiera comenzar preguntándole una cosa y es que EPS Sura era de las pocas EPS grandes que cumplía este indicador de reservas técnicas, entiendo, que fue muy importante, es muy importante en el sistema de salud y su incumplimiento ha sido muy importante para decisiones que ha tomado la Supersalud respecto a otras EPS, intervención, que no es este el caso, pero EPS Sura lo cumplía. EPS Sura además era una de las pocas que había demostrado su intención de volverse gestora y había tenido unas conversaciones muy cercanas con el gobierno. Todo esto para preguntarle si lo sorprendió la decisión de Sura de ayer. No, yo creo que finalmente muchas EPS habían manifestado en diferentes oportunidades y habían solicitado el apoyo al gobierno nacional y al Congreso de la República en que se modificaran las condiciones actuales del sistema, que hacen que financieramente pues, tengan unas crisis actuales porque el modelo basado en el aseguramiento financiero que existe hoy en día pues hace que haya unos requisitos muy altos para poder funcionar, que no se cumpla la misionalidad de muchas de las EPS que se encuentran en estos momentos funcionando al interior del sistema y pues que se deba plantear una solución de raíz a este tipo de problemas. Entonces creo que pues no es sorprendente, lo habían anunciado desde el año pasado en una carta abierta donde solicitaban modificaciones financieras al interior del sistema y donde manifestaban una crisis en la cual se encontraban insertas. Luego era de esperarse que en algún momento dado, bajo el modelo actual que tenemos, frente al cual no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores han presentado propuestas de reforma para actualizar lo que se encuentra ya vigente más de 30 años y que definitivamente no está funcionando, pues se puede actualizar acorde a la situación actual del país, al perfil demográfico del país, a los cambios epidemiológicos que ha tenido también el país y pues cómo funcionan todos los sistemas de salud del mundo. Un sistema de salud no es estático, un sistema de salud requiere modificaciones permanentes para acomodarse a esos cambios que tiene cada territorio. Okay. ¿Ha hablado con Sura desde que se hizo pública la noticia? No he tenido ninguna comunicación con nadie de Sura hasta el momento. Okay. Doctor, Sura tomó este camino jurídico del desmonte progresivo que digamos que el caso similar había sido compensar, utilizó siempre las palabras de retiro voluntario. Este desmonte progresivo, ¿qué diferencias implica? ¿Cómo entender un poco este camino respecto al que tomó compensar, por ejemplo? Son periodos diferentes y además es la primera vez que una aseguradora solicita este desmonte progresivo. El desmonte progresivo no es solo pedirle a la superintendencia la posibilidad de liquidarse o de desaparecer o de retirarse del sistema, sino de presentar un plan progresivo, como su nombre lo indica, para poder hacer el traslado de sus afiliados a otra EPS que tenga la capacidad administrativa regional y financiera para poder asumir la responsabilidad de tener estos afiliados, que permita saldar sus deudas con cada uno de los prestadores al interior del sistema, que el traslado se dé cumpliendo con todos los estándares financieros. Por eso es importante que ellos cuentan con reservas técnicas, porque ese régimen de reservas técnicas hace que el traslado no sea un traslado sin un sustento financiero de muchas de las medidas que ya se pudieron haber tomado. Las reservas técnicas, ¿qué son? Que de pronto no han sido como muy claros a veces en especificar qué es. Cada vez que un paciente acude al sistema de salud y requiere uno de los sistemas, se genera como un costo de expectativa de lo que va a ser el tratamiento de esa persona. Es decir, una consulta médica cuesta X valor, una vez yo la autorizo como EPS, la consigno en una cuenta de reservas técnicas
técnicas que me garantiza a mí que en ese modelo de aseguramiento vaya a tener yo con qué pagar eso que ya autoricé. Es decir, que tener constituidas esas reservas técnicas hace que esa persona que tenía ya una continuidad al interior del sistema pues pueda garantizársele el traslado, no solo de la persona, sino de esos recursos que ya se le pagaron a la EPS para constituir esa apropiación, digamos, de dinero para poder garantizar la prestación de servicios de salud. Entonces, esa es una de las modificaciones. Obviamente también los periodos y los plazos de evaluación por parte de la superintendencia son más cortos porque la norma es mucho más clara en decir cuál es el periodo y el tiempo para poder desarrollar la evaluación de la medida y ya después la aplicación. Son 65 días, entiendo. Son 65 días hábiles, que son un poco más de 3 meses. En los primeros 30 días hábiles se estudia la solicitud y la propuesta que hace la EPS por parte de la superintendencia. Se hacen unas recomendaciones, modificaciones o solicitudes de acuerdo con los hallazgos de ese estudio. La EPS tiene 20 días hábiles para solicitar cada uno de esos requerimientos y hacer las correcciones a las que haya lugar, y 15 días finales hábiles también para que la superintendencia evalúe si efectivamente se corrigieron las falencias que había y si se puede o no aprobar el plan. El plan, como está presentado hoy por Sura, habla de 3 meses de implementación después de que haya sido aprobado. Eso puede ser también sujeto de modificación. Sura también reconoce y dice puede que sea un periodo mucho más largo. También puede existir la posibilidad de que pasados estos 65 días la superintendencia decida no aprobar ese retiro o ese desmonte voluntario. Inclusive Sura al final de su comunicado dice: si no se me autoriza, por favor intervenga. O sea, tome una medida administrativa para intervenir la EPS y tome, digamos, esa medida para generar una recuperación financiera, como se hace las intervenciones al interior, digamos, del sistema de salud colombiano por parte de la superintendencia. Porque en caso de que la Supersalud negara el programa, a Sura le tocaría continuar en el sistema, ¿no? Claro, porque no es una entidad privada que con recursos propios esté gestionando algo. Es una entidad privada que con recursos públicos que se le siguen generando, que se le han pagado oportunamente por parte del gobierno nacional porque hacen parte de los recursos de todos los colombianos, de todas y todos los colombianos. Entonces, esa bolsa común que tenemos todos, que es el sistema de salud, que es lo que sale de lo que nos descuentan de nuestros sueldos, salarios o lo que aportan los contratistas o las personas que tienen cualquier tipo de vínculo salarial y laboral, a un sistema de esa bolsa pública junto con otras rentas provenientes de licores, tabaco y juegos de azar, llegan a esa bolsa común y de ahí se reparten de acuerdo al número de afiliados. Es decir, está llegándoles a Nasura sus recursos, les va a seguir llegando. Entonces, como ellos manejan y administran recursos públicos y no los administran de un servicio, como decía la Constitución del 91, sino ya de un derecho, su retiro no es tan voluntario como cuando uno tiene una tienda y dice: pues ya, decidí cerrar mi tienda y hasta aquí llegó, y los del barrio pues que miren a ver para dónde van. Aquí lo que se está administrando son recursos públicos de un derecho. Entonces el Estado tiene la obligación de garantizar que se cumpla, por eso gira los recursos y por eso puede, en este caso, aceptar o negar el retiro. Okay. En esa evaluación que ustedes van a hacer del programa, ¿cuáles son quizás esos puntos críticos que la Supersalud va a evaluar que se cumplan y que haya un plan establecido y unos tiempos correctos para cumplirlo? Lo más importante es que dentro de todo ese proceso no se vaya a afectar ni a vulnerar la garantía del derecho fundamental a la salud de las personas que se encuentran afiliadas a Sura, y que en todo el proceso se pueda garantizar que efectivamente todas y cada uno de estos más de 5 millones de colombianas y colombianos tengan la posibilidad de pasarse a un régimen de afiliación que les permita continuar la prestación y la garantía de sus derechos fundamentales y que obviamente no vaya a vulnerar ni a frustrar ningún tipo de tratamiento en el cual se encontrara. Okay. Sobre ese traslado, superintendente, han surgido varias dudas, ¿no? El tema, por ejemplo, de que al parecer hay una norma que indica que las EPS intervenidas no pueden recibir nuevos afiliados, es decir, pueden afiliar nuevas personas, pero no pueden recibir nuevos afiliados por traslado. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Hay unas medidas específicas que evitarían, digamos, el traslado de sus afiliados y no aplican para todas las intervenidas. Sí hay unas que tienen esa medida específica de nueva afiliación y de traslados, pero no son todas las intervenidas las que tienen esta medida. Uno pensaría que por el volumen de afiliados de Sura, en caso de que, por ejemplo, la superintendencia aceptara el programa y se tuvieran que trasladar los afiliados, uno pensaría que solo Sanitas y Nueva EPS, por su capacidad de operación, por ser la primera y la segunda más grande, pueden recibir ese número de afiliados. Es decir, que estas EPS podrían recibir esos afiliados. Es que se tiene que evaluar casi que de manera regional y territorial.
No se puede decir, y sería falso decir, que todos los afiliados de una EPS que se liquida o que se retira van a la misma, porque no es un traslado en masa. El traslado se hace, por eso te digo, y es el estudio, por eso es complejo, porque depende de las personas en donde estén, de qué EPS se encuentren dentro de cada territorio y qué EPS tengan las capacidades administrativas, financieras y técnicas para que esa población se pueda vincular. Es decir, un porcentaje puede ir a una EPS X, otro porcentaje puede ir a otra EPS Y, del total del país, de acuerdo con la persona donde se encuentre domiciliada y la disponibilidad de EPS, digamos, activas dentro del sistema que tengan esa posibilidad de recibirlos. Porque además uno de los temores, súper, y seguramente usted lo ha escuchado, es que se está buscando monopolizar la salud, ¿no? De enviar a todos los afiliados a nueva EPS. No sé en qué se fundamenta la verdad de ese temor, no lo había escuchado hasta ahorita. No es el interés de la superintendencia. No. La premisa de estatizar la salud no correspondería ni siquiera a ese argumento, porque la nueva EPS en su gran mayoría es privada, no es pública. Entonces, si lo vamos a pasar a todos a nueva EPS, que es una entidad en su gran mayoría privada, pues no tiene sentido decir que estamos estatizando, para empezar. Y lo segundo, es imposible hablar de estatización en un sistema donde más de 10.000 instituciones prestadoras de servicios de salud son privadas. Las clínicas, los centros de salud, los centros de diagnóstico, los centros de terapias son privados, es decir, y los necesitamos, y nunca se ha desconocido su papel y su rol fundamental y el crecimiento y el desarrollo que han tenido. Entonces, es básicamente imposible hablar de un sistema estatizado en estos momentos. Ok. Ahorita que hablaba, Doc, de los impactos que podría tener o que la gente teme que tengan estos movimientos en el sistema de salud, y ahora que acaba de hablar de los prestadores, ¿cómo garantizar, por ejemplo, que haya prestadores que al parecer se está viendo en Antioquia que ante el temor de que Sura les deje de pagar, simplemente ya no prestan el servicio, ya terminan los contratos que tienen con Sura? La Supersalud, además de vigilar a Sura como EPS, ¿tiene algún ojo puesto en los prestadores? Vigila absolutamente todos los prestadores, es una tarea titánica, pero claramente nuestra delegada de protección al usuario ha desplegado también equipos en el territorio donde más hay afiliados para garantizar que se les protejan sus derechos. Es importante recordarle a todos los prestadores que tienen completamente prohibido por ley, independientemente de que haya contrato o no, la negación de atención de urgencias o la expulsión de pacientes que se encuentren en algún tipo de tratamiento, violándoles el derecho fundamental, haya o no haya contrato. Por eso es que a veces a uno le da como rabia cuando ese tipo de normas que son tan importantes se violen, y se violan frecuentemente. Mira que pues yo soy cirujano, y en muchas instituciones donde trabajaba, lamentablemente uno encontraba que llegaba la persona con una urgencia, como es una apendicitis, y pues administrativamente decían no la puedo operar, tocaba remitirla a otro hospital, a X o Y institución, porque allá es donde hay convenio, allá es donde hay contrato. Es una urgencia, se está violando claramente la norma. Y eso es lo que precisamente en el momento en que se hizo la Ley Estatutaria de Salud, la 1751, se habla claramente. Hay un artículo específico que dice que para una urgencia no se debe exigir ningún trámite administrativo, pero ha sido, digamos, usado para vulnerar el derecho fundamental a la salud de las personas. Uno, para contener el gasto, que no debería ser una herramienta porque es una urgencia, se necesita y la vida prima y es un derecho. Y tercero, pues también para concentrar los recursos de la salud en ciertas entidades, favoreciendo lo que es la integración vertical. Okay. Sura decía en su comunicado que era de las EPS privadas que tenía menos integración vertical, ¿no? Alrededor de un 11% decía. Sí, pues hay que ser un poco más profundos a la hora de analizar la integración vertical, porque hemos encontrado con estas intervenciones recientes algunos hallazgos en el diagnóstico que hace el agente o interventor de cada una de las EPS, donde de pronto no es público, que es el mismo NIT, pero sí hay unas relaciones contractuales que de facto configurarían una integración vertical. Ok, ya vamos a volver a esos hallazgos o algunos de esos hallazgos. Ahorita al principio, Doc, hablábamos de Sura y de reservas técnicas. ¿Cuál era el estado de Sura, por ejemplo, en términos de patrimonio, pero también en términos, por ejemplo, de PQR, de reclamos, que entiendo que era una de las EPS más grandes y uno siente que era una EPS querida por la gente? ¿Cuál era el estado de Sura? Tiene una buena percepción. Los PQRs, al igual que en muchas otras EPS, en el tiempo han venido incrementándose. Financieramente cumplía con parte de los requisitos de habilitación que requiere el sistema para poder garantizar la prestación de servicios de salud de las personas al interior del territorio.
en general y pues por eso, digamos, estaba activa, funcionando dentro del sistema. En un escenario ideal, doctor Luis Carlos, ¿a usted le gustaría que Sura siguiera en el sistema? Lo que pasa es que yo no puedo opinar como si me gustaría o no me gustaría. A mí lo que me gustaría como Superintendente Nacional de Salud es que los recursos llegaran a donde deben llegar de una manera honesta, transparente y equitativa, de tal forma que a nadie se le vulnere el derecho fundamental a la salud en todo el territorio. Eso es lo que me gustaría. Cuando Compensar hizo oficial su salida del sistema, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió y dijo que había que buscar quizá opciones para que Compensar pudiera seguir. Quizás se han revisado opciones para garantizarle a estas EPS en el futuro algo que pueda garantizar su funcionamiento y que retiren la solicitud, quizá. Bueno, Compensar hizo una solicitud de liquidación, pero todavía no se encuentra en trámite por parte de la superintendencia por una razón. Hay unos requisitos de ley y no se han completado esos requisitos de ley para que se formalice esa solicitud. Es lo primero que es bueno aclarar, porque de momento ni siquiera se está estudiando la liquidación hasta tanto se completen los requisitos de ley formales, que son un acto, un procedimiento que requiere la superintendencia para poder empezar a estudiar esta solicitud. Y lo segundo, yo creo que muchas oportunidades se han planteado ese tipo de herramientas, inclusive la misma reforma a la salud, cuando en su discusión habló de la creación de ese modelo de gestoras de salud y vida, pues le daba precisamente esa posibilidad de transformarse mejorando sus condiciones financieras, no imponiéndole requisitos administrativos que hoy las hacen inviables, pero garantizando, digamos, que su presencia al interior del sistema, prestando servicios de salud, generando auditorías de cuentas médicas, generando la posibilidad de manejar el sistema de referencia y contrarreferencia, generando la posibilidad de hacer prestación con sus, valga la redundancia, con sus instituciones donde se prestan los servicios de salud. Entonces creo que esa herramienta se dio, se habló y creo que pues obviamente está o ha estado sobre la mesa. Lamentablemente pues el Congreso de la República decidió ni siquiera dar el debate en el último momento y pues bueno, aquí estamos. Bueno, y ahora que usted habla de reforma a la salud y al principio hablábamos de una crisis financiera que Sura reconoce, pero que además todas las EPS dicen que estamos. Ninguna EPS dice que esa crisis financiera fue creada en este gobierno. Todas dicen esto es histórico y esto es estructural. Pero sí dicen que el gobierno no ha respondido a los llamados que ellas han hecho insistentemente para que, por ejemplo, se reajuste la UPC, para que se evalúe cómo se ajusta la UPC, por ejemplo, para que se paguen deudas pasadas de presupuestos máximos. De hecho, Sura, Sanitas y Compensar fueron unas de las que enviaron una carta por allá en junio. Todo esto para preguntarle, doctor, de quién es la responsabilidad de lo que está sucediendo y si el gobierno tiene alguna responsabilidad en ello. Yo creo que tú, en tu misma premisa que muchas EPS han validado, respondiste a la pregunta. Es un fallo histórico en la configuración del sistema. ¿Qué ha hecho este gobierno para profundizarlo? Ellos hablaban de deudas de presupuestos máximos, ya están pagos. La ADES ya giró los presupuestos máximos hasta el año pasado. Están al día y de todas maneras los presupuestos máximos eran un porcentaje muy bajo en comparación con la totalidad de los recursos que se giran anualmente. La deuda era de 2 billones cuando se han girado 90 billones el año pasado. Entonces, echarle la culpa a esa deuda creo que era algo desmedido. Hay otros elementos que tenemos que analizar. El cálculo de la UPC. La fórmula que se usa tradicionalmente daba un aumento de la UPC y este gobierno lo que hizo fue aumentarla por encima de lo que daba ese cálculo. Un 4% más por encima de lo que daba ese cálculo. Es decir, el gobierno al contrario lo que hizo fue tomar una medida adicional para subir la UPC por encima de lo que daba ese cálculo que históricamente se había hecho para garantizar un mayor flujo de recursos al interior del sistema y asimismo ha girado oportunamente los recursos al interior del sistema. Entonces, ninguna de esas dos medidas me parece que sean contrarias o que sean una presión o que sean un detrimento económico para algunos de los aseguradores. Y creo que al contrario, en vez de los aseguradores y especialmente de ASEMI estar lanzando ese tipo de acusaciones que no tienen fundamento porque nada más ha cambiado, no ha habido una norma. De hecho, hasta el gobierno presentó una norma al Congreso de la República para dar ese alivio financiero que estaban esperando. Pues no pasó, pero eso ya es un tema legislativo. O sea, el gobierno hizo creo que todos los esfuerzos para poder mejorar eso y creo que deberíamos es hablar con la sinceridad y ASEMI debería ser responsable y reconocer también su papel dentro de todo este proceso. Y ahí
me voy a adelantar de pronto a una de las preguntas con los hallazgos de las EPS intervenidas. Entonces mira por lo menos el ejemplo de lo que nos encontramos después de la intervención de Nueva EPS. Nueva EPS venía escondiendo facturas del sistema de salud desde el 2019 y tal vez desde antes. Entonces reportaban al sistema y decían, nosotros debemos a los hospitales 500.000 millones de pesos. No, son 5.5 billones de pesos. Son 5 billones de pesos que estaban escondidos debajo de la alfombra, que no sabemos todavía porque hasta ahora se legalizaron las facturas y que sabrá alguien, no sé quién mágicamente pueda darnos la respuesta ya, que requiere un estudio profundo, que requiere inclusive que otros entes de control se metan a investigar qué fue lo que pasó durante tantos años al interior del sistema de salud para permitir que eso que se dejó ahí escondido y que se dejó tapado, pues hoy tenga las repercusiones que tiene. Otro hallazgo importante, en Sanitas. Sanitas reportó en los 2 últimos años pérdidas en operación del ejercicio de casi 400.000 millones de pesos. Pero hoy está difícil que justifiquen un aumento en los gastos de administración de 210.000 millones de pesos. O sea, la mitad de la pérdida lo estaban aumentando en gastos administrativos en temas que hoy hay que profundizar también porque probablemente no tengan una justificación real de por qué su incremento desmedido en comparación con una supuesta pérdida empresarial. Y otro elemento adicional que tiene Sanitas. No solo estaba generando unas pérdidas, aumentando los gastos, sino que además la forma como se contrata al interior del sistema de salud es importante. Y Sanitas, el 75% de los contratos que tenía o que tiene con el sistema de salud eran bajo una modalidad que se llama evento. Esta modalidad de evento es la más costosa del sistema. Y es la más costosa porque fomenta que el prestador, que en su gran mayoría eran prestadores propios, sea quien ponga el precio y el valor de la atención. Valores que en muchas oportunidades está por encima del valor del mercado, que concentra los recursos y que además fomenta un sistema de salud contrario al que debíamos tener hace mucho tiempo y al que ha peleado el presidente en muchas oportunidades. Que sea un sistema que se base en evitar que la gente se enferme. Si yo pago cara la diálisis, si pago caro el trasplante, pues es más económicamente para un grupo empresarial, es más importante eso que lo barato que es la vacuna, que lo barato que es hacer el Papa Nicolau, el frotis cervicouterino para detectar si una mujer tiene cáncer de cuello uterino o si se puede llegar a actuar oportunamente a evitar que haya un tipo de cirugías, quimioterapia, radioterapia. Y eso que además de ser costoso tiene un impacto social para las personas es lo que se tiene que transformar. Entonces, bajo esas 2 premisas de esos 2 hallazgos que te digo están fresquitos porque los interventores acaban de entregar su diagnóstico a la superintendencia y estamos pendientes de cuál va a ser esa evaluación que hace también la superintendencia, los planes de mejora que ellos hacen para corregir esas situaciones, pues hacen también que haya una verdad oculta de otra cara de la moneda que se ha dedicado a criticar unas acciones del gobierno nacional actual que todo lo contrario, y te lo digo con hechos y con cifras, no han sido para acabar, ni para agotar, ni para presionar ningún sistema financiero de las EPS y que todo lo contrario, tenemos que tener la verdad por parte de ellos de lo que se reportaba a la superintendencia o de la forma como estaban ejerciendo su administración de recursos de la salud. Ahí la pregunta que queda, doctor Luis Carlos, es respecto a los hallazgos, a las intervenciones en Sanitas, en Nueva EPS, pero además en el resto, y es la desconfianza que hay con la figura de la intervención, ¿no? Que casi nunca ha funcionado en el sistema de salud. Las figuras de intervención, cuando se ha intervenido, esas EPS casi siempre van a liquidación. ¿Por qué en estos casos tendría que ser diferente? ¿Qué se está haciendo para que eso sea diferente? Aplicamos medidas diferentes. Lo primero que hicimos fue que obligamos a que en este caso hubiese una junta de acreedores, que eso nunca se ha aplicado. En la historia de las intervenciones del país nunca se ha aplicado. Pero hay un paréntesis, Doc, en esa junta, ¿no le parece que hay un conflicto de interés de que tengan acreedores, que la EPS le debe a esos acreedores y esos acreedores estén autorizando los movimientos de la EPS? ¿No hay un conflicto de interés ahí? No, porque es una junta asesora, entonces no toma decisiones, entonces no tendría conflicto de intereses y tiene un beneficio grande porque es que a quienes el sistema les debe generalmente son los prestadores o los proveedores. Y tiene que haber una adecuada distribución del recurso. No se puede seguir concentrando siempre en los mismos. Entonces creo que aquí es una oportunidad para dirimir ciertas situaciones, para mejorar la equidad en la distribución de los recursos al interior del sistema de salud y además tiene una labor importante para la superintendencia. Son unos ojos directos de muchas de las acciones que están pasando financieramente alrededor de los interventores y que nos permitirá, ojalá,
tener alarmas tempranas frente a cualquier error financiero o frente a cualquier posible detrimento patrimonial que se vaya a presentar al interior de las EPS intervenidas. Y tenemos un segundo elemento, la forma en la cual se vigila o se hace seguimiento a cada uno de los pasos del proceso de intervención se aumentó en frecuencia. Anteriormente se hacía casi que un seguimiento cada 6 meses, al año. Nosotros estamos casi que de manera mensual, además porque el presidente de la República en cabeza del señor ministro de Salud configuraron un puesto de mando unificado que lideran, donde tenemos la oportunidad de cada 15 días estar en contacto y ver, bueno, cómo van las cosas, cómo han evidenciado ustedes el proceso, qué puede hacer el Ministerio de Salud para apoyar que este proceso de pronto pueda tener una mejoría y nos permite a nosotros como entes que vigilan la acción de los interventores, pues tener una responsabilidad más constante y tener la oportunidad de tomar decisiones a tiempo. Claro. Una última pregunta, doctor, antes de dejarlo que le dé un mensaje a nuestros espectadores. Decía ahora usted, al hablar de insuficiencia de la UPC y presupuestos máximos, que todo estaba al día y que la UPC se había aumentado por encima de la inflación y demás. Pero es la misma Corte Constitucional, ¿no?, la que le ha ordenado al gobierno pague los presupuestos que debe y la que está evaluando ahora mismo si ese cálculo de la UPC, que se hizo con base en 4 o 5 EPS de todo el universo, sí se ajusta a la realidad del sistema de salud. Es la Corte Constitucional, de hecho, la que está estudiando y la que ya sacó, de hecho, una primera orden de pague lo que debe. ¿Cómo se entiende esa...? Pues la orden se cumplió, porque según los informes de la ADRES, y hoy la ADRES tiene un Power BI que pueden consultar en las redes sociales de la ADRES está identificando cada una de las entidades y personas jurídicas a las cuales está girando la plata y cuánto le está girando. Entonces me parece que eso ya en materia de transparencia de datos es una herramienta grandiosa que además nos sirve a nosotros como Superintendencia Nacional de Salud para verificar el flujo de recursos al interior del sistema y que hoy ya ha girado más de 3.5 billones de pesos nada más en el caso de Sura, ¿cierto? Entonces, ese tipo de herramientas nos sirven, son muy útiles. La Corte claramente ha sido, digamos, defensora de los derechos y ha ordenado ese pago se cumplió, se hicieron los traslados, había una demora ahí con un tema de legalización de recursos por parte de Hacienda para hacer los pagos, pero se hicieron. Los presupuestos máximos atrasados del año pasado y que ni siquiera eran atrasados del año pasado ni de este gobierno, sino que vendían desde 2021, se pagaron. O sea, ese periodo se puso al día. Y lo segundo del cálculo de la UPC, pues el error también puede estar en que si la norma, vuelvo e indicaba que daba un número por debajo y el gobierno lo hizo más allá, que fue lo que suscitó la investigación de la Corte. Esperemos el resultado, porque el gobierno lo que hizo fue dar más allá de lo que estaba en la norma fijado. Y si se hizo el cálculo con base en menos EPS, no es porque el gobierno no haya tenido la voluntad, es porque las EPS no hicieron el reporte de los datos oportuno. Entonces también es un poco injusto cuando ASEMI critica la forma como se evalúa, pero ni siquiera ponen de su parte en su responsabilidad de cumplir con entregar los datos de manera oportuna para poder ahí sí criticar la forma como se calculó o no la UPC. Perfecto. Doctor Luis Carlos, muchas gracias por este espacio. Le dejo unos minutos quizá para que se dirija a esas personas que creen que el sistema de salud está en un punto de no retorno, que es lo que siente uno que está sintiendo la gente, mucha incertidumbre, noticias de muchos sectores. A esas personas, ¿cómo garantizarles que su servicio a la salud va a seguir, incluso en una eventual salida de Sura, pero también de otras EPS del sistema de salud? Pues como superintendencia lo que puedo asegurar es que desde que llegamos acá lo único que hemos hecho es tomar todas las medidas necesarias para garantizar y para proteger el derecho fundamental a la salud de las personas en todo el territorio. Sabemos que hay mucha información de distintas fuentes que hace que se vea a veces complicada o caótica la situación. Sin embargo, creo que muchas y muchos pueden verificar en sus entornos que tanto EPS intervenidas hoy por parte de la superintendencia como EPS que han solicitado su retiro deben y tienen la obligación de continuar garantizando la prestación de servicios de salud. Así ha ocurrido la afectación en la prestación de servicios de salud, por lo menos con las EPS intervenidas, no ha sido diferente o ha sido mínima y tiende a evolucionar hacia la mejora,
porque ese es el trabajo que nosotros hacemos al interior de la superintendencia. Cuenten con que nuestra entidad tiene los canales abiertos permanentemente, tanto nuestra línea como nuestra página de internet, el correo oficial, las más de 60 sedes que tenemos alrededor de todo el país, porque nuestra labor y nuestro compromiso y además nuestra obligación por ley, que claramente la aceptamos, es defender el derecho fundamental a la salud de todas las personas y que los recursos lleguen donde tienen que llegar, y por eso vamos a continuar profundizando en cada uno de los hallazgos que tengan las EPS intervenidas. Bueno, pues agradeciéndole mucho al Superintendente Nacional de Salud y a ustedes por vernos en estos, a través de todas las plataformas del Espectador. Para seguir conociendo todo lo que tiene que ver alrededor del sistema de salud, pues no olviden visitarnos en www.elespectador.com. Muchas gracias.